Rodrigo Díaz de Vivar, el inmortal Cid Campeador, emerge como una luminaria en el vasto firmamento de la historia española. Su nombre, resonando a través de los eones, es un canto de valentía, honor y pasión desbordante. Originario de Vivar, un rincón escondido cerca de Burgos, en el siglo XI, desde sus albores, el destino tejía para él una senda repleta de desafíos y gloria inmarcesible. En su juventud, Rodrigo desplegó un espíritu feroz e indomable y un don innato para el combate. Sirvió con una lealtad inquebrantable a los monarcas de Castilla, primero al noble Fernando I y posteriormente a sus vástagos, Sancho y Alfonso. Sin embargo, la corte era un nido de intrigas y traiciones. A pesar de su entrega y lealtad sin parangón, sufrió el destierro por orden del rey Alfonso VI. Pero, en lugar de sucumbir, el Cid vislumbró en su exilio una oportunidad para cincelar su destino. En esos años de destierro, Rodrigo no se sumió en la inacción. Convocó a un ejército de leales, compuesto por cristianos y musulmanes, y juntos desataron campañas militares que les llevaron a conquistar tierras de gran valía. Su triunfo más resonante fue la toma de Valencia, ciudad que se erigió como su fortaleza y emblema de su poderío. En el siglo VIII, los árabes, como una marea implacable, irrumpieron en la península ibérica. Avanzaron inexorables, cruzando los Pirineos y extendiendo su dominio hasta Francia, hasta ser finalmente repelidos en la batalla de Poitiers por las huestes francas de Carlos Martel. Poco antes, un puñado de valientes cristianos había enfrentado a los invasores en la batalla de Covadonga, marcando el alba de la Reconquista. Y en este vasto lienzo de lucha y esperanza, surge la figura imponente de don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, terror en el campo de batalla y fuente de inspiración para sus tropas, pero también objeto de envidia entre nobles y rivales. Con valentía insuperable y lealtad a su monarca, combatió en las llanuras de Castilla, y sus gestas rápidamente se tornaron en leyendas. Aunque la línea entre mito y realidad es difusa, sabemos que el Cid, además de ser un maestro de la guerra, era un hombre erudito, criado en la corte, con un liderazgo que inspiraba a todos a seguirle en su cruzada. Nacido en Vivar, de linaje noble, aprendió el arte de la espada y la monta de su padre. A los 15 años, tras la muerte de su progenitor, fue acogido en la corte del rey Fernando I, donde se educó en letras y leyes. Durante este periodo, forjó una amistad inquebrantable con el príncipe Sancho, futuro Sancho II de Castilla. Bajo su reinado, el Cid alcanzó una posición de gran influencia. A los 23 años, tras un duelo épico, obtuvo el título de campeador. El legado del rey Fernando I dividió el territorio entre sus hijos, desencadenando una guerra fratricida. En este conflicto, el Cid, con su destreza militar, fue clave para las victorias de Sancho II, llegando incluso a capturar a Alfonso VI, rey de León. La nobleza, en un intento de desafiar el orden establecido, se alzó en Zamora, fortificando sus murallas y desafiando al poder real. Pronto, el Cid, al mando del ejército del rey Sancho, sitió la ciudad, logrando su rendición, pero a un costo devastador, la vida del propio rey Sancho II. En un giro del destino, Alfonso VI, quien había estado prisionero, ascendió al trono unificando León y Castilla. Aunque inicialmente el Cid y el nuevo monarca compartieron una relación cordial, las tensiones no tardaron en surgir. El Cid, con su estatura de leyenda, era aclamado en cada rincón de Castilla, sus hazañas narradas con fervor, convirtiéndose en el azote de las incursiones moras. Esta creciente popularidad despertó la envidia de Alfonso VI, quien, sintiéndose eclipsado, desterró a don Rodrigo en 1081. Con 300 leales a su lado, el Cid encontró refugio en Zaragoza, bajo el amparo de Al-Muqtadir. A cambio, el Cid y sus hombres prestaron su espada en las guerras del Levante. Durante 6 años, sirvió a Al-Muqtadir y a su sucesor, Al-Mutamal, cosechando victorias que aumentaron aún más su leyenda. En Zaragoza, era aclamado,
casi venerado como un semidios. Sin embargo, en 1087, las circunstancias llevaron al Cid a reconciliarse con Alfonso VI, regresando a su servicio. Pero la relación volvió a tensarse cuando, por complicaciones logísticas, el Cid no pudo unirse a Alfonso en batalla contra Yusuf, un poderoso líder árabe. Furioso, el rey desterró nuevamente al campeador. Esta vez, el Cid se encontraba prácticamente solo, acompañado únicamente por su familia. Pero su leyenda atrajo a multitudes que, maravilladas por sus hazañas, decidieron seguirle. En poco tiempo, el Cid se erigió como un caudillo independiente, conquistando reinos moros y estableciendo un protectorado imponente. Aunque sufrió la pérdida temporal de Valencia y la trágica muerte de su hijo Diego en combate, su espíritu indomable le llevó a recuperar la ciudad tras un asedio de 19 meses. El destino final del Cid es envuelto en misterio y leyenda. Se dice que, tras su muerte en 1099, durante un ataque árabe a Valencia, su esposa, doña Jimena, en un acto de desesperación y valentía, vistió su cuerpo inerte con su armadura y lo montó en su fiel caballo Babieca, colocándolo en una colina. La mera visión del Cid, incluso en la muerte, infundió tal temor que los musulmanes huyeron despavoridos. Lo que es indiscutible es que el Cid, con su espada tizona en mano, se convirtió en un símbolo de valentía y honor, un héroe eterno en el corazón de España.